La próxima vez que alguien intente manipularte emocionalmente, no vas a defenderte, no vas a explicarte, solo vas a hacer esto. El error que comete el 99% de las personas es reaccionar con enojo o entrar en esa discusión circular que siempre termina contigo dudando de ti misma. Tu enojo le sirve, le da material, le da un lugar desde donde seguir operando. Lo que realmente aterroriza a un manipulador no es tu furia, es verse a sí mismo. Hoy vas a aprender la técnica del espejo frío, un método basado en la psicología de Carl Jung para reflejarle exactamente lo que acaba de hacer, sin emoción, sin acusación, sin darle nada con lo que pueda trabajar. Y lo que pasa cuando un manipulador se ve reflejado sin distorsión es algo que va a cambiar la forma en que manejas cada conversación difícil de aquí en adelante. Porque lo que más teme alguien que manipula no es que te vayas o te enojes. Lo que teme es ser visto, que le devuelvan lo que dijo sin drama, sin interpretación, sin ruido emocional. Ahora te voy a mostrar cómo funciona esto en la práctica, con frases que puedes usar hoy, en la próxima conversación, en el próximo mensaje, en el próximo momento donde sientas que alguien está usando tu emoción como herramienta para controlarte. Así que te invito a quedarte hasta el final. También a dejar tu like y suscribirte si aún no lo estás. Soy tu buen psicólogo Gabriel. Comencemos. Cuando alguien te hace sentir culpable por poner un límite, cuando te dice algo como, después de todo lo que hice por ti, así me pagas, el impulso natural es defenderte, explicar por qué tu límite es válido, enumerar lo que tú también hiciste, entrar en una negociación donde tu derecho a decir no se convierte en un juicio donde tienes que presentar evidencia. El espejo frío corta todo eso. Lo miras y le devuelves lo que dijo sin carga emocional. Lo que estás diciendo es que porque hiciste cosas por mí, ya no tengo derecho a poner un límite. ¿Es así como funciona esto? No lo acusas, no lo atacas. Le describes lo que acaba de hacer con una precisión que no deja espacio para tergiversar. Y la fuerza de eso no está en las palabras, está en que no le diste la reacción que esperaba. Esperaba culpa. Esperaba justificación, esperaba que retrocedieras, y en vez de eso recibió un espejo. Y frente a un espejo no se puede manipular, solo se puede ver. Cuando alguien se hace la víctima para desviar la conversación de lo que hizo, cuando le señalas algo y la respuesta es, claro, yo siempre soy el malo. Esa frase está diseñada para que sueltes el tema, para que te sientas cruel por haberlo confrontado, para que la conversación gire de lo que él hizo hacia cómo se siente él por lo que tú dijiste. El espejo frío. Estoy hablándote de algo que me afectó, y tu respuesta fue convertirte en la víctima de que yo lo mencionara. ¿Podemos volver a lo que te dije? Esa frase hace algo quirúrgico, le muestra la maniobra sin juzgarla. No le dice, eres un manipulador. Le describe lo que acaba de pasar con la objetividad de alguien que está mirando el movimiento desde arriba. Y eso es mucho más poderoso que cualquier acusación, porque la acusación le da un papel, el acusado. Y desde ahí puede defenderse. Pero la descripción objetiva de lo que hizo no le da papel, le da un espejo. Y frente al espejo solo puede callarse o admitir, cuando alguien usa la amenaza velada para controlarte. Si quieres irte, vete, yo no voy a rogarte. Dicho con el tono que sabe que te activa el miedo al abandono. El espejo frío. Estás usando la posibilidad de que me vaya como una forma de que me quede sin condiciones. ¿Eso es lo que está pasando aquí? Esa frase desarma la amenaza al nombrarla, porque la amenaza velada funciona justamente porque no se dice abiertamente. Opera en la sombra, en el tono, en lo implícito, y en el momento en que la sacas a la luz con palabras exactas, pierde todo su poder, porque lo que opera en la oscuridad se alimenta de que nadie lo nombre, y el espejo frío lo nombra, sin miedo,
sin carga, sin darle la satisfacción de ver que te afectó. Jung conectaba esto con algo que va mucho más profundo que una técnica de conversación. Decía que la sombra pierde poder cuando se hace consciente, que lo que manipula desde el inconsciente solo funciona mientras permanece invisible. Pero en el instante en que alguien lo ilumina, en que lo saca a la superficie y lo pone frente a la persona que lo está usando, el mecanismo se desactiva. Y eso es lo que hace el espejo frío. Ilumina lo que estaba operando en la sombra de la conversación. Le quita la oscuridad que necesitaba para funcionar. Y deja al otro frente a algo que preferiría no ver. La imagen real de lo que está haciendo. Ahora, esto que acabas de aprender tiene una potencia que va a sorprenderte la primera vez que lo uses. Pero necesitas saber algo antes de aplicarlo. La primera vez que uses el espejo frío, tu cuerpo va a resistirse, porque estás acostumbrada a reaccionar, a defenderte, a justificarte, a entrar en el juego emocional que la otra persona propone. Y de repente le vas a pedir a tu cuerpo que haga algo completamente distinto, que se quede quieto mientras tu boca devuelve un reflejo sin carga. Y tu cuerpo va a sentir que eso está mal. Va a sentir que deberías estar haciendo más, diciendo más, sintiendo más. Pero esa sensación de que debería estar haciendo más es exactamente la programación que la manipulación instaló dentro de ti. La programación que dice que si no reaccionas emocionalmente es porque no te importa, que si no te defiendes es porque aceptas lo que te dicen, que si no entras al conflicto emocional es porque no estás siendo auténtica. Todo eso es falso. Lo más auténtico que puedes hacer frente a alguien que usa tu emoción como herramienta es no dársela, no porque no sientas, porque lo que sientes es tuyo y decidiste dejar de ponerlo sobre la mesa para que alguien más lo use. Y esa decisión cambia la dinámica de raíz, porque el manipulador opera con un combustible muy específico: tu reacción emocional, tu culpa, tu miedo, tu necesidad de que todo esté bien, tu urgencia de resolver la tensión. Porque el manipulador opera con un combustible muy específico: tu reacción emocional, tu culpa, tu miedo, tu necesidad de que todo esté bien, tu urgencia de resolver la tensión. Todo eso es combustible, y el espejo frío le corta el suministro. No le da culpa, no le da miedo, no le da urgencia, le da su propia imagen, y con eso no puede operar. Con eso solo puede verse. Y verse es lo último que quiere hacer alguien acostumbrado a que los demás se miren a sí mismos dudando mientras él se queda cómodo sin cuestionar nada. Y lo que pasa cuando esa comodidad desaparece, cuando la persona que siempre reaccionaba de repente devuelve un reflejo frío que no ofrece material con el que trabajar, es algo que necesitas estar preparada para manejar. Porque el manipulador no se queda quieto cuando pierde su herramienta principal. Escala, cambia de estrategia, prueba otros botones. Y saber exactamente qué va a hacer y cómo responder a cada movimiento es lo que convierte esta técnica en algo que no puede romperse. Y la razón por la que el espejo frío funciona donde todo lo demás falla es algo que necesitas entender en el cuerpo, no solo en la cabeza. Porque probablemente ya intentaste todo. Intentaste explicarle con calma lo que te hacía daño, y tus palabras fueron usadas en tu contra. Intentaste ponerle límites, y la respuesta fue hacerte sentir que eras tú la del problema. Intentaste alejarte, y volvió con la versión exacta de sí mismo que necesitabas ver para quedarte. Intentaste explotar, y tu explosión se convirtió en la prueba de que eres la inestable. Cada intento te dejó en el mismo lugar, cuestionando tu percepción mientras la otra persona seguía operando sin ningún costo. Y eso pasa porque cada una de esas respuestas le da algo que puede usar. Tu calma le da espacio para racionalizar. Tu límite le da algo que cruzar para demostrarte que no funciona. Tu distancia
le da un escenario para la campaña de recuperación. Tu explosión le da la evidencia de que la desproporcionada eres tú. Todo sirve, todo alimenta, todo mantiene el circuito funcionando. Menos una cosa, el reflejo sin emoción, porque el reflejo no le da material, no le da culpa con la que trabajar, no le da miedo que explotar, no le da rabia que señalar, no le da distancia que cerrar, no le da nada que pueda torcer a su favor, solo le devuelve lo que hizo. Limpio, desnudo, sin el envoltorio emocional que necesita para convertirlo en otra cosa. Y cuando alguien que está acostumbrado a operar con tu emoción de repente se queda sin ella, pasa algo que se siente en el aire, un vacío, un segundo donde no sabe qué decir, donde la respuesta automática que tenía preparada ya no encaja porque lo que recibió no fue lo que esperaba. Y en ese segundo de vacío está todo tu poder, porque ese segundo es la prueba de que el mecanismo se rompió, no para siempre, no con una sola vez, pero se agrietó. Y cada vez que le devuelves el espejo en vez de la reacción, la grieta se profundiza, hasta que lo que antes era una dinámica automática donde él movía y tú respondías, se convierte en algo que ya no puede predecir. Y la impredecibilidad es lo que más desestabiliza a alguien acostumbrado a controlar. Porque el control necesita patrones. Necesita saber que si aprieta aquí, tú respondes allá, que si dice esto, tú sientes aquello, que si desaparece, tú persigues, que si se victimiza, tú cedes. Todo eso es un tablero donde él conoce cada movimiento posible de tus fichas, pero el espejo frío saca tus fichas del tablero. Y sin fichas que mover, el juego se detiene. No porque él quiera detenerlo, porque ya no puede jugarlo solo. Ahora necesitas saber cómo se siente esto por dentro la primera vez que funciona, porque lo que vas a experimentar te va a sorprender. No se siente como victoria, se siente como extrañeza, porque llevas tanto tiempo reaccionando que cuando no lo haces algo dentro de ti se siente incompleto, como si faltara algo, como si debieras estar haciendo más. Esa sensación no es real. Es el reflejo de años operando en modo reactivo. Tu sistema nervioso está entrenado para activarse cuando la manipulación aparece, para soltar adrenalina, para prepararte para la pelea o la huida, para hacer algo con lo que sientes. Y de repente le estás pidiendo que se quede quieto, que sostenga la tensión sin descargarla, que permita que el otro se quede con su propia incomodidad sin correr a resolverla. Y eso al principio se siente antinatural. Pero lo antinatural no es lo incorrecto, es lo nuevo. Y lo nuevo siempre se siente raro antes de sentirse poderoso. Lo que te va a confirmar que está funcionando no es algo que él diga, es algo que vas a ver en su cara. Una microexpresión que dura menos de un segundo pero que lo dice todo. Desconcierto, no enojo, no tristeza, no frustración visible. Desconcierto. La cara de alguien que lanzó algo esperando un resultado y recibió un eco de sí mismo que no sabe cómo procesar. Y ahí es donde sabes que el espejo funcionó. No cuando él cambia, cuando él se detiene. Porque la detención es la señal de que el mecanismo automático se interrumpió, que lo que siempre pasaba dejó de pasar, que el circuito que mantenía la manipulación funcionando se quedó sin electricidad. Y la electricidad eras tú. Tu reacción era la corriente que alimentaba todo. Y cuando la corriente se corta, el aparato se apaga. No permanentemente, pero se apaga el tiempo suficiente para que algo nuevo pueda pasar. Y lo nuevo puede ser muchas cosas. Puede ser que intente otra táctica, que cambie de ángulo,
que pruebe un botón distinto para ver si ese sí funciona. Y eso es exactamente lo que va a pasar en la mayoría de los casos, porque alguien que pierde su herramienta principal no se rinde inmediatamente. Busca otra. Y saber exactamente cuáles son esas otras herramientas y cómo el espejo frío neutraliza cada una es lo que te va a convertir en alguien que ya no puede ser manipulada. No porque seas invulnerable, porque vas a reconocer cada movimiento antes de que termine de hacerse. Y cuando reconoces el movimiento antes de que aterrice, ya perdió toda su fuerza. Hey, ¿qué tal? Te pediré solo un momento. Si estás aquí, entiendo que te gustaría que hiciéramos un contenido cada vez mejor y con mejor producción. Esto lo conseguimos cuando crecemos, y resulta que cuando reviso las estadísticas de este canal, veo que la gran mayoría no están suscrita a este espacio. Así que con solo ese pequeño gesto, me puedes ayudar a crecer y garantizar el mejor contenido de cara al futuro. No te pido nada más. Gracias de corazón por estar aquí. Y cuando el espejo frío empiece a funcionar, cuando esa persona sienta que lo que siempre le funcionaba contigo dejó de darle resultado, no va a aceptarlo en calma. Va a escalar. Y necesitas estar preparada para eso. No con miedo, con mapa. Porque las escaladas de alguien que pierde el control sobre tus reacciones son predecibles. Siguen un orden. Y cuando conoces el orden, dejan de asustarte. Porque lo que asusta de la manipulación no es lo que te hacen. Es no saber qué viene después, pero ahora lo vas a saber. La primera escalada es la intensificación de lo mismo. Si antes te hacía sentir culpable con comentarios sutiles, ahora los va a hacer más directos, más cargados, más explícitos, porque su lógica interna dice, no funcionó porque no fue suficientemente fuerte. Voy a aumentar la dosis. Y la tentación en ese momento es enorme, porque la intensidad extra va a tocar fibras que la versión suave no tocaba. Va a ir más profundo. Va a usar cosas que sabe de ti, momentos donde le confiaste algo vulnerable, información que guardó sin que lo notaras y que ahora saca como herramienta de presión. Y tu cuerpo va a querer reaccionar. Vas a sentir la adrenalina subiendo, el pecho apretándose, la garganta cargándose de todo lo que quieres gritarle. Y ahí es donde decides quién tiene el poder. Si reaccionas, la intensificación funcionó. Aprendió que solo necesita apretar más fuerte. Pero si sostienes el espejo, lo que estás haciendo ahora es usar algo que te confié en un momento de intimidad para presionarme. ¿Te das cuenta de eso? Sin temblor en la voz, sin justificación, sin entrar en el contenido de lo que dijo, solo reflejando la maniobra. Y eso lo frena más que cualquier defensa. Porque no atacaste lo que dijo. Iluminaste lo que hizo. Y eso no tiene respuesta posible que no sea verse a sí mismo. La segunda escalada es el cambio de rol. Cuando la intensificación no funciona, viene algo más sutil y más peligroso. Se convierte en víctima. De repente ya no es el que presiona, es el herido, el incomprendido, el que solo intenta que las cosas funcionen y tú lo tratas como si fuera un monstruo. Y esta escalada es la que más funciona con mujeres que tienen el corazón grande, porque activa algo que probablemente llevas cargando desde antes de conocerlo, la necesidad de no hacer daño, la culpa de ser demasiado dura, la sensación de que quizás sí estás siendo injusta, y si te atrapa ahí, vuelves a darle exactamente lo que necesita, tu emoción abierta y disponible para que la trabaje. El espejo frío para la victimización. Estábamos hablando de algo que me afectó a mí, y ahora la conversación giró hacia cómo te sientes tú por lo que yo expresé. ¿Podemos volver a lo que te dije? Esa frase hace algo que parece simple, pero que es quirúrgico. Le devuelve el foco a donde estaba antes de que lo desviara. No le dice, estás manipulando. No lo acusa de hacerse la víctima. Solo señala el movimiento con la precisión de quien lo vio pasar en cámara lenta. Y la cámara lenta es exactamente lo que el espejo frío te da. La capacidad de ver las maniobras en tiempo real en vez de darte cuenta 3 horas después, cuando ya te sientes culpable sin saber por qué. La tercera escalada es la más difícil de sostener, porque es la que apela directamente al vínculo. ¿Sabes qué?
Si así van a ser las cosas, mejor lo dejamos aquí. Ya no sé qué hacer contigo. Antes no eras así. Cada una de esas frases está diseñada para activar tu miedo más profundo, que si sostienes tu posición, lo vas a perder. Y esa es la apuesta final de alguien que ya agotó todas las tácticas. Pone la relación sobre la mesa como moneda de cambio y espera que el miedo a perderla te devuelva al lugar donde siempre estuviste, cediendo para que la relación sobreviva. Y aquí es donde todo lo que aprendiste se pone a prueba, porque tu cuerpo va a gritar que cedas, que suavices, que vuelvas a ser la de antes para que todo se calme. Pero si cedes ahí, le acabas de confirmar algo devastador, que puede usar el vínculo como amenaza y que eso funciona. Y si eso funciona una vez, lo va a usar cada vez que necesite que retrocedas. El espejo frío para la amenaza vincular. Estás poniendo la relación en riesgo porque yo expresé algo que me afecta. ¿Es esa la dinámica que propones? Esa frase le devuelve la responsabilidad de lo que acaba de hacer. No dice, no me dejes. No dice, no es para tanto. No negocia. Describe el movimiento y le pregunta si eso es lo que realmente quiere proponer. Y la mayoría de las veces, cuando se ve reflejado en eso, retrocede. No porque se arrepienta necesariamente, porque la maniobra pierde toda su fuerza cuando se nombra en voz alta. Lo que opera en la sombra necesita oscuridad para funcionar, y tú le acabas de prender la luz. Ahora, lo más importante de todo esto no son las frases. Es lo que pasa dentro de ti mientras las dices, porque tu cuerpo va a estar en guerra, la adrenalina va a estar arriba, el corazón acelerado, las manos quizás temblando. Y eso está bien. No necesitas sentirte en calma para actuar con calma. Solo necesitas que la tormenta de adentro no tome el volante. Y el truco más efectivo que conozco para lograr eso en tiempo real es algo que suena demasiado simple, pero que funciona con una precisión que asusta. Antes de responder, exhala. No inhales. Exhala. Porque cuando estás activada, tu cuerpo está reteniendo aire. Está en modo alerta. Y la retención de aire mantiene el sistema nervioso acelerado. Pero una exhalación larga y lenta activa el sistema parasimpático. Le dice a tu cuerpo que no estás en peligro físico, que puede bajar la intensidad lo suficiente para que tu mente elija la respuesta en vez de que tu miedo la escoja por ti. Una exhalación. Antes de cada frase. Eso es lo que separa la reacción de la respuesta. Eso es lo que te permite sostener el espejo cuando todo dentro de ti quiere tirarlo al piso y explotar. Y cada vez que lo sostienes, cada vez que exhalas y respondes con el reflejo en vez de con la reacción, algo se fortalece dentro de ti que va mucho más allá de esta técnica. Se fortalece la certeza de que puedes estar en medio de la tormenta emocional de otra persona sin perder la tuya. De que puedes sentir presión sin ceder ante ella. De que puedes sostener tu posición aunque el otro use todas las armas que tiene para sacarte de ahí. Y esa certeza no se construye con teoría. Se construye en cada momento donde pudiste ceder y elegiste quedarte. Donde pudiste explotar y elegiste reflejar. Donde pudiste callarte y elegiste nombrar lo que estaba pasando con la voz entera. Y lo que esa certeza genera dentro de ti cuando se acumula lo suficiente es algo que ninguna técnica te puede dar por sí sola. Es una posición interna que cambia la forma en que te relacionas con cualquier persona que intente usar tu emoción como herramienta. Porque ya no operas desde el miedo de lo que puede pasar si te sostienes. Operas desde la experiencia vivida de que cuando te sostuviste, lo que parecía aterrador resultó ser mucho más pequeño de lo que el miedo te hacía creer.
Y más allá de las frases y las escaladas y la respiración, lo que sostiene todo esto es algo que no se ve por fuera. Es la relación que tienes con una parte de ti que probablemente te enseñaron a rechazar. Porque para usar el espejo frío con la potencia que necesita, tienes que acceder a una zona de ti misma que el mundo te dijo que estaba mal. Tu frialdad. Tu capacidad de mirar a alguien que te presiona emocionalmente y no darle nada. Tu parte implacable. Esa que puede decir lo que piensa sin suavizar. Que puede sostener tensión sin correr a resolverla. Que puede ver a alguien sufrir las consecuencias de lo que hizo sin sentir que es su responsabilidad arreglarlo. Esa parte existe dentro de ti. La has sentido. En esos momentos donde por dentro sabías exactamente qué decir, pero te lo tragaste porque sonaba demasiado duro. En esos instantes donde viste con claridad total lo que estaba pasando, pero elegiste no nombrarlo, porque te daba miedo lo que podía pasar si lo hacías. En esas noches donde algo dentro de ti quería plantar una línea definitiva, pero la voz que dice «no seas tan fría», te frenó antes de que saliera. Esa parte que frenaste cada vez es exactamente la que necesitas ahora. Y frenarla es lo que te mantuvo atrapada. Porque la manipulación prospera en mujeres que le tienen miedo a su propia firmeza, que confunden ser directa con ser cruel, que sienten culpa por tener la capacidad de decir algo que el otro no quiere escuchar, que prefieren cargar con el peso de tragarse todo antes que sentir que se pasaron. Jung hablaba de la sombra como todo lo que rechazamos de nosotros mismos, y la mayoría de las mujeres metió su firmeza en la sombra desde muy joven, porque ser firme generaba consecuencias. La niña que decía lo que pensaba era respondona. La adolescente que no cedía era difícil. La adulta que ponía límites duros era fría o amargada. Y de tanto escuchar eso, guardaste esa parte donde nadie pudiera verla. Pero guardarla no la eliminó. La hizo crecer en la oscuridad. Y ahora esa parte reprimida se filtra de formas que no controlas, en explosiones desproporcionadas después de tragarte demasiado, en resentimiento acumulado que sale como comentario ácido, en esa rabia sorda que aparece por las noches y que no sabes de dónde viene. Todo eso es tu firmeza buscando salida, y el espejo frío es la salida correcta, porque no es explosión, no es agresión, no es la versión descontrolada de lo que reprimiste. Es la versión integrada, la versión que sale con precisión quirúrgica, que dice exactamente lo que necesita decir, ni más ni menos, sin carga emocional que la desborde, sin culpa que la frene, sin miedo de lo que el otro va a pensar. Y para llegar a esa versión, necesitas hacer algo que suena simple, pero que cambia todo. Darle permiso a esa parte de existir, no como enemiga, como protectora, porque eso es lo que es. Tu frialdad estratégica no es crueldad. Es la capacidad de ver claro cuando todo a tu alrededor intenta nublarte. Tu implacabilidad no es falta de corazón. Es la decisión de no entregar tu corazón a quien lo usa como herramienta. Tu capacidad de no dar nada emocionalmente cuando alguien intenta sacarte algo a la fuerza no es insensibilidad. Es inteligencia de supervivencia. Y mientras sigas tratando esa parte de ti como algo que no debería ser así, vas a seguir divida. Una parte de ti queriendo responder con firmeza. Otra parte frenándola porque eso no es de buena persona. Y en esa división interna, la manipulación encuentra su espacio favorito. Porque alguien dividido entre lo que quiere hacer y lo que cree que debería hacer, siempre responde tarde. Siempre responde a medias. Siempre se queda con la sensación de que no dijo lo que realmente quería decir. Pero alguien que integró su firmeza como parte legítima de quien es, responde entero.
sin guerra interna, sin culpa posterior, sin esa sensación de me pasé que te hace retroceder 3 horas después y suavizar lo que dijiste. Y llegar ahí empieza con algo que puedes practicar desde hoy. La próxima vez que sientas el impulso de decir algo firme y la voz interna te diga, eso es demasiado duro, observa esa voz antes de obedecerla. ¿Es realmente demasiado duro? ¿O es que te enseñaron que cualquier cosa que incomode al otro es pasarte? Porque si lo que ibas a decir es verdad, si describe algo que realmente está pasando, si no ataca, sino que nombra, entonces no es duro. Es claro. Y la claridad no necesita pedir perdón. Observa también qué pasa en tu cuerpo cuando te permites ser firme sin frenar. Puede que sientas temblor, puede que sientas calor en la cara, puede que sientas un nudo en el estómago que se parece a la culpa, pero que en realidad es la vibración de algo que lleva años encerrado y que está saliendo por primera vez sin censura. Y eso no es señal de que estás haciendo algo mal. Es señal de que estás haciendo algo nuevo. Y lo nuevo siempre sacude antes de asentarse. Pero cada vez que lo haces, cada vez que dejas que tu firmeza salga sin el freno de la culpa, algo se acomoda dentro. La distancia entre lo que sientes y lo que expresas se acorta. La guerra interna entre lo que quiero decir y lo que debería decir pierde intensidad, y lo que queda es una mujer que responde desde un solo lugar, no 2, 1, un lugar donde la compasión y la firmeza coexisten, donde puede sentir empatía por el otro sin que esa empatía la desarme, donde puede ser suave cuando elige serlo y ser implacable cuando la situación lo necesita, sin culpa, sin conflicto interno, sin la sensación de que ser firme es traicionar quién es, porque no lo es. Es completar quién es. Es dejar de vivir con la mitad de sí misma escondida para que el mundo la acepte. Y una mujer completa, una que integró su firmeza con su ternura, no puede ser manipulada. No porque sea invulnerable, porque ya no tiene la grieta donde la manipulación entra. La grieta siempre fue la misma, la distancia entre lo que sentía y lo que se permitía expresar. Y cuando esa distancia se cierra, la grieta desaparece. Y sin grieta, el manipulador se queda sin puerta. Y lo que pasa cuando entiende que ya no tiene puerta contigo es algo que transforma la dinámica de una forma que probablemente nunca viviste. Porque alguien que pierde el acceso a tus reacciones emocionales tiene que tomar una decisión real sobre qué hace contigo. Y esa decisión revela algo que años de dinámica manipulativa tenían escondido. Y cuando alguien que te manipulaba entiende que ya no puede hacerlo, lo que pasa no es lo que la fantasía te muestra, no se arrodilla, no se transforma de la noche a la mañana, no llega con una revelación de que estuvo mal y que ahora quiere ser diferente. Lo que pasa es más sutil y mucho más revelador. Se queda sin máscara, porque la manipulación era la máscara. Era la forma en que esa persona se relacionaba contigo. No la única forma que tiene, pero sí la que eligió usar contigo porque funcionaba. Y cuando deja de funcionar, lo que queda debajo es la persona real. Y esa persona real puede ser muchas cosas. Puede ser alguien que genuinamente no sabía relacionarse de otra forma y que frente a tu espejo se ve obligado a buscar una manera distinta de estar contigo. No por bondad repentina, porque la anterior ya no le da resultados. Y eso, aunque suene poco romántico, es el inicio más honesto que puede tener un cambio real. Puede ser alguien que intente mantener la dinámica vieja con más intensidad durante un tiempo hasta que se agote. Que pruebe cada botón que conoce una y otra vez, esperando que alguno vuelva a funcionar. Y cuando ninguno funciona, se canse. No de ti, de no poder controlarte. Y en ese cansancio aparece la primera posibilidad real de una relación donde ninguno manipula al otro. O puede ser alguien que se vaya. Y esa posibilidad necesitas mirarla de frente,
porque puede que la relación que tienes con esa persona solo funcione mientras tú seas manipulable. Puede que lo único que los mantenía unidos era esa dinámica donde uno operaba y el otro reaccionaba. Y cuando eso se rompe, no queda nada que los sostenga, y descubrir eso duele. Pero es la información más valiosa que puedes recibir, porque te dice que lo que tenías no era un vínculo, era un mecanismo, y los mecanismos se rompen cuando una de las piezas deja de funcionar como se esperaba. Tú dejaste de funcionar como se esperaba. Y si lo que se cae cuando tú te sostienes era solo un mecanismo disfrazado de relación, entonces lo que perdiste no fue amor. Fue una dinámica que te costaba tu centro emocional cada día. Y lo que ganas a cambio no tiene comparación. Ganas la experiencia vivida de que puedes estar frente a alguien que presiona y no romperte. Ganas la certeza de que tu firmeza no destruye todo lo que toca. Al contrario, filtra lo que no debería estar en tu vida y fortalece lo que sí. Ganas algo que ninguna relación puede darte y que ninguna manipulación puede quitarte. Confianza en tu propia capacidad de protegerte sin necesitar que nadie te rescate. Y eso reconfigura todo, no solo esta relación, todas, porque la mujer que sostuvo el espejo frío frente a alguien que intentó manipularla y no cedió, camina distinto por el mundo. No con dureza, con una tranquilidad que viene de saber que lo que venga puede manejarlo. Que si alguien intenta cruzar una línea, va a verlo antes de que termine de hacerlo. Que si alguien intenta usar su emoción como herramienta, va a reconocer el movimiento en tiempo real. Que ya no necesita 3 horas de repaso mental después de una conversación para darse cuenta de lo que pasó. Lo ve mientras pasa y responde mientras pasa. Y eso cambia cómo la tratan. No porque exija respeto con palabras, porque su presencia comunica algo que las palabras no pueden fabricar. Que esa mujer ya no está disponible para dinámicas donde su emoción es el combustible del otro. Y la gente lo siente. Lo sienten en cómo responde sin urgencia, en cómo escucha sin que la presión la mueva, en cómo sostiene la mirada cuando alguien intenta algo que antes la habría desestabilizado, en cómo dice lo que piensa con una calma que no es frialdad, sino solidez. Y frente a eso, la manipulación no tiene espacio, no porque la combatas, porque ya no le ofreces terreno donde operar. Y eso es el espejo frío llevado a su máxima expresión. Ya no es una técnica que aplicas, es algo que eres. Una mujer que integró su firmeza con su sensibilidad, que puede ser tierna sin que la confundan con alguien que se deja pisar, que puede amar profundamente sin entregar el control de su estado emocional, que puede estar cerca de alguien sin perder la distancia interna que la protege. Y esa mujer no se construyó en un día. Se construyó en cada momento donde pudo ceder y eligió quedarse, donde pudo explotar y eligió reflejar, donde pudo callarse y eligió nombrar, donde su cuerpo le gritaba que hiciera lo de siempre y ella decidió hacer algo distinto. Cada uno de esos momentos fue un ladrillo. Y lo que construyeron no es un muro, es un espejo. Uno que llevas contigo a todos lados. Uno que refleja la verdad de cualquier dinámica sin que tengas que adivinarla. Uno que te muestra a ti misma con la misma claridad con la que muestra al otro. Y una mujer que se ve con claridad a sí misma y que ve con claridad a los demás, ya no puede ser engañada por palabras bonitas que esconden intenciones turbias. Ya no puede ser movida por culpa fabricada. Ya no puede ser devuelta a un lugar que ya superó, porque el espejo no miente, y la mujer que aprendió a usarlo tampoco. Conclusión: lo que aprendiste hoy no fue una técnica de comunicación, fue una forma de recuperar algo que estaba atrapado dentro de ti desde hace mucho tiempo. Tu capacidad de ver lo que pasa sin que la emoción te nuble.
tu derecho a reflejar lo que alguien hace sin que eso te convierta en la mala. Tu firmeza como herramienta legítima de protección y no como defecto que necesita corregirse. Todo eso siempre fue tuyo, solo que te convencieron de que usarlo estaba mal. Y hoy dejó de estar guardado. Baja a los comentarios y escribe lo que la mujer que integró su espejo necesita declarar. Ya no reacciono, reflejo, y lo que reflejo no se puede manipular. Escríbela, y la próxima vez que alguien intente usar tu emoción como herramienta, vas a recordar que tienes algo que esa persona no esperaba. Un espejo, frío, preciso, irrompible. Y del otro lado de ese espejo está la mujer que dejó de ser combustible para convertirse en algo que ninguna manipulación puede mover. Alguien que se ve con claridad y que ya no acepta que nadie le distorsione la imagen. Si este mensaje hizo eco en tu interior, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar la campanita. Es tu forma de confirmar que estás despierta. Y si sientes el llamado de ir más profundo, ahora puedes unirte como miembro del canal. Al hacerlo, entras en mi círculo cercano. Tendrás prioridad en mis respuestas a tus consultas, decidirás los próximos temas y contarás con un acompañamiento más íntimo en tu transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te dejo 2 lecciones más de altísimo valor que complementan lo que vimos hoy. Te espero en el que elijas. Como siempre seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.